¿Estás considerando la idea loca de comprarte un M3 E46 porque es el GOAT de los BMW? Tenemos que hablar. Hace más de un año que compré este y ha sido una montaña rusa de emociones. Ojo, sí quiero recalcar que yo no soy conocedor de la marca BMW, ni mucho menos experto con estos carros. Simplemente decidí arriesgarme. Creo que muchos de nosotros que vivimos el Need for Speed Most Wanted nos enamoramos de este chasis. Se nos metió en la cabeza que algún día íbamos a tener uno. Bueno, más bien cuando llegáramos a ser adultos, sin tener en mente que cuando eso pasara, ya íbamos a estar más viejos que jóvenes. Y que posiblemente sería la peor decisión financiera que podríamos tomar. Que quede claro que no es queja, pero seamos honestos, hay algo que no podemos ignorar, y es la depreciación de los carros. Y la depreciación puede ser lo mejor o lo peor que te puede pasar, ya que si no te alcanza para cuando los carros están nuevos y recién salen, simplemente tenés que esperar a que el millaje suba para así poder encontrar una buena ganga. Aunque eso se implica más millaje, más mantenimientos y reparaciones por los cuales vos vas a tener que lidiar. Y no, esta no es excusa para que mantengas tu carro solo en el garaje y dejes de manejarlo por miedo a la depreciación. Me llamó mucho la atención que en el 2004 este carro, cuando recién salió, costó alrededor de $48,000. Si lo ponemos al dinero actual, estamos hablando de aproximadamente $82,300. Ojo, yo por él pagué $12,500 cuando lo compré. Que si hacemos un pequeño cálculo en el 2004, esto serían aproximadamente $7,200. Sí, ocupé la calculadora para hacer ese cálculo. Es como que técnicamente hoy, con las 181,000 millas que tiene, conseguimos un descuento de aproximadamente $40,700. Si lo ponemos así, suena bastante loco. Quizás suene un tanto complicado, o quizás simplemente estoy intentando la manera de justificar el gasto de dinero que he hecho con mi M3. Pero hay un factor muy importante, y eso de la pasión, el sueño o quizá el capricho que tuviste desde pequeño de lograr tener algo que se miraba imposible. Y es donde quizás ignorás todas las red flags y decidís aventurarte en un proyecto así como este. Que eso es lo que me pasó. Hasta el momento, ustedes han sido testigos de todo lo que les hemos hecho. Lo primero y más importante fue la transmisión, ya que de fábrica no fue manual, sino que alguno de sus dueños anteriores lo hizo manual y vaya que hizo un mal trabajo. El volante de inercia, disco, prensa fueron reemplazados por un OEM para que pudiera garantizar la comodidad del manejo. No solo eso, sino que también todo lo necesario para hacerle el servicio a la transmisión. Y solo en eso se me fueron $2,000. Los rines que tenía cuando lo compré se los vendí, ya que no van con mi estilo. Les soy sincero, este carro lo compré pensado para hacerlo para las pistas de circuito y también manejarlo cómodamente todos los días, no necesariamente para ir rápido en el cuarto de milla o algo parecido al Z. Más bien quería hacer algo todo lo contrario al Z, ya que estos desde que salieron de la fábrica fueron una eminencia. Los M3 E46, hasta donde tengo entendido, se fabricó del 2000 al 2006. Se convirtió en uno de los deportivos más icónicos de su generación por una combinación casi perfecta: potencia, equilibrio y pureza mecánica, equipado con el legendario motor S54 de 3.2 litros en línea, capaz de girar hasta 8,000 revoluciones por minuto. Ofreció una experiencia cruda y precisa que lo hizo favorito tanto en las pistas como en la calle. En el mundo de las carreras, el E46 brilló especialmente en los campeonatos como la American Le Mans Series, el European Touring Car, donde mostró ser competitivo, confiable y extremadamente balanceado en las curvas. Su chasis comunicativo y su distribución de peso casi 50 y 50 lo convirtieron en una plataforma ideal para el track y el time attack. En el mundo del tuning sabemos que el M3 E46 se convirtió en una base legendaria, sin dejar a un lado el mundo del drift y el stance. En resumen, estos no simplemente fueron un carro, sino que definieron una era, a un punto donde BMW combinó la ingeniería analógica, estética, agresiva y rendimiento, mucho antes que la electrónica dominara, así como hoy en día, para brindarte una gran experiencia de manejo. Es por eso que, basado en todo eso, decidí irme con este set, ya que nos va a ayudar a cumplir esos objetivos, o más bien ir en esa dirección del circuito. Y vaya que mejoró, ya que mi punto de vista se ve 10 veces mejor, y no solo eso, sino que también tiene el filament perfecto, que esto es lo que andaba buscando. Después de eso, varios cambios de aceite, que por cierto no es nada barato, especialmente si querés mantener tu S54 en buenas condiciones. Un par de cambios estéticos, nada significativo, como por ejemplo este cobertor donde van los cricos.
Yo sé, así le decimos en El Salvador, serían limpias parabrisas. Que también le puse un front lip que se miraba brutal, pero que se lo presté a alguien cuyo nombre no voy a mencionar para que ustedes no se enojen. Y no hizo un muy buen cálculo y lo quebró y terminó así. Iba a pensar en repararlo, pero no, las piezas desaparecieron, así que nos quedamos sin líquido. Y exteriormente hablando, creo que esos son los únicos pequeños cambios que le hemos hecho. Oh, en la mecánica se me olvidó mencionarles que también anda frenos nuevos, de igual manera los calipers y las líneas de frenos, le pusimos unas mejores. Anda diferencial nuevo, ya que el que tenía hacía como un juego y generaba un sonido de clac, 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 clac. Lastimosamente no les pude hacer un video al respecto, ya que eso lo tuve que hacer bastante en la carrera para no tener el carro varado. Pero, ojo, si alguna vez se les pasa por la cabeza reventar un diferencial de un M3 E46, no lo hagan. Vale $2,500. No es nada barato. Eso sí dolió. Y en el interior simplemente le he hecho un par de cambios funcionales. Aún tengo mucho por hacerles. Lo primero fue ponerle este set de asientos que también son originales de M3, solo que las costuras están en mejores condiciones, ya que los que traía estaban completamente separados de este lado. De igual manera en el lado del conductor, ahora pueden ver pues se ven un tanto más decentes. Estos también son temporales en los que llegan las respectivas recargos. Sigue teniendo la radio de fábrica, creo que es una de las primeras cosas que pensé que iba a necesitar cambiarles, pero tengo el conector de auxiliar, así que puedo conectar el teléfono y mantengo el flow del original, así que me ha gustado. No he sentido tanto la necesidad de hacerlo. Algo que sí mejoré, y esto fue gracias a Wolfbox, es esta cámara, ya que nos ayuda bastante no solo a la hora de retroceder, sino que también a mantenernos alerta con todo lo que pasa en la carretera. Así es como se miraba el de fábrica, una actualización era justa y necesaria. Esta es la G900 Pro Dashcam y básicamente convierte tu espejo retrovisor en una cámara frontal y trasera que aparece directamente en el espejo retrovisor. Esto es todo lo que vas a necesitar para hacer la instalación, que es bastante fácil y rápida. Algo que me gustó bastante es que tiene una memoria incluida. No te tienes que preocupar por perder tus archivos. Lo pones exactamente enfrente de tu espejo retrovisor. Pues de eso solo tienes que conectar 3 cables: de energía, del GPS y también el de la cámara de reversa. Tienes que ser un tanto creativo en cómo hacer llegar los cables hasta la parte trasera de tu carro para que no se vean los cables. Pues de eso ya solo te tocaría conectarla al cenicero y voilà, ya estás un tanto más seguro. Especialmente con carros como este, que llama mucho la atención en la calle, ya que casi no se ven. Recordemos que tuve un incidente con el Z y después de eso sentí la gran necesidad de andar uno de estos. Más vale prevenir que lamentar. La marca Wolfbox va a estar presente en el Easter Jeep Safari 2026. Así que si quieres ver más productos de estos en persona, te puedes dar una vuelta por ahí. Van a estar desde marzo 28 hasta abril 3. Vayan a ver la Wolfbox 900 Pro Cam. Por supuesto que les voy a dejar el link en mi descripción y de igual manera un código para un buen descuento. Muchas gracias a Wolfbox por patrocinar este video. Ahora bien, si hablamos del motor, les soy sinceros, he tenido una mezcla de sentimientos. Entiendo a un 100% lo icónico y lo importante que es este motor, pero a la misma vez no me gusta el hecho que no genera nada de torque, o por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado. Sí, lo entiendo, es un 6 cilindros. Técnicamente este vendría siendo el 2JZ europeo. Aguantan mucho, lo entiendo. Le puedes poner turbo, supercharger, pero no me llama la atención, ya que estos motores son bastante caros. Recordemos, son icónicos. He seguido el mercado de estos bastante de cerca y solo el long block, que sería tapadera de punterías, cabeza, block y all paint, andan alrededor de $5,000. Ojo, sin nada de los accesorios. Así que si te volás uno de estos, no es nada barato. Es por eso que con el supercharger y el turbo me mantengo alejado. Actualmente lo único que anda es esta entrada de aire y un escape que sí va de los catalíticos hacia la parte trasera. No tiene headers. Bastante nervioso y cruzando los dedos, me animé a poner este en el dyno, para así saber cuánta potencia genera después de 181,000 millas en la carretera. Y pues, me quedé sorprendido.
dio el resultado 308 caballos de fuerza con 250 de torque. Si soy sincero, sigo impresionado. No me explico cómo genera esa potencia, ya que de fábrica están supuestos a hacer 333 caballos al cigüeñal, no a la rueda. ¿Será que este motor está mejor armado de lo que pensé? En algún momento de sus 181,000 millas, uno de sus dueños anteriores decidió armarlo mejor de lo que vienen de fábrica. Pues no lo sé. ¿O será que simplemente el intake y el escape que anda aftermarket hacen una gran diferencia? Y es por eso que hemos obtenido estos números. A partir de ahora, estos carros tienen mucho más respeto de mi parte, ya que arriba de 300 caballos no es un juego. Hasta donde tengo entendido, en esos tiempos solo hubieron 3 carros que generaron arriba de 300 caballos de fuerza a las ruedas. Uno de ellos fue el 996 Turbo, el Chevrolet SSR del 2004 y por supuesto el M3 E46. Ningún otro. Impresionante. Hoy en día hay varios carros que ni siquiera se acercan. Aunque sí se tarda un par de días hábiles en generar esa potencia. No se me puede olvidar mencionarles que ya anda un set de coilovers. Estos no se los puse, al parecer son unos Mega Racing que no me tienen nada contento, ya que son demasiado rígidos y te hace un poco incómodo a la manejada. Sí he considerado bastante la idea de reemplazarlos y ponerle otro set. Otra cosa que estoy a punto de hacer también es cambiarle las llantas. Quiero ponerles una un tanto más agresivas. Después de que se acaben estas, pues le vamos a cambiar un poco el filament. Algo de lo que también he considerado bastante es ponerle otro bumper. Les soy sincero, quisiera ponerle uno que se llama el GTR, porque lastimosamente no está, o por lo menos no sé dónde conseguirlos, ya que no simplemente nos quedamos en lips, sino que también está dañado aquí, par de rayones, la pintura pues ya está sin clear coat. A ese punto sería mejor reemplazarlo, y también estoy considerando seriamente la idea de más adelante darle pintura general, pero no me gustaría cambiarle el color, pues algo así muy loco, como decir, después de tenerlo azul, pasarlo a blanco o a rojo, sino que más bien darle la misma tonalidad, quizás con un perlado o algo que sea un poco diferente, pero que no se vea la diferencia entre todos los componentes del interior con el exterior. Sería muy válido decir que en estas condiciones, así como está, generando arriba de 300 caballos de fuerza, con lo cómodo o lo incómodo que puede ser en la carretera, me anda costando alrededor de $18,500. Eso es lo que tengo invertido actualmente en el M3. Y sí, aquí sí podemos hacer una pequeña pausa para recapacitar. ¿Vale la pena tener esa cantidad de dinero en un carro como este? Fernando, te podrías haber armado algo mucho mejor, quizás más rápido, con más caballaje. Y pues sí, tienen toda la razón, pero eso no quita la experiencia de manejo que este chasis te brinda. Y eso sí me tiene muy contento. Soy consciente y reconozco que estamos muy lejos de llegar a la meta final con este proyecto, pero es por eso que lo compré. No tenía pensado ir muy acelerado en este proyecto a comparación del Z o incluso el Cobra, que por cierto, el Cobra ya está arreglado, ya está pintado, ya estoy trabajando en ese video, así que pendientes. Y el Z, ya le estamos poniendo un body kit nuevo. Con esos números ya andas hablando de un Camaro SS o incluso un Corvette LS3, que son carros bastante respetables también. Pero la razón por la cual yo no decidí irme con uno de esos, bueno, sin dejar a un lado el Camaro, es que necesito el asiento trasero. Esa es la razón principal o la más importante por la cual le he tomado mucho aprecio. Puedo ir con mi familia a los Cars and Coffee o simplemente podemos ir todos a dar una vuelta y pues como que se siente diferente. Si estás considerando uno de estos simplemente para ir rápido o quizás generar potencia bastante loca, no sería para vos. Y aquí sí quiero ser muy honesto y muy sincero, ya que podrías hacer mucho más con este dinero. Pero creo que la vibra, o más bien la idea de estos M3 es simplemente disfrutar la carretera, disfrutar las curvas, y si compras uno en muy malas condiciones como este, pues que te guste aunque sea un poco la mecánica. Ojo, yo no soy técnico, no soy profesional, simplemente me gusta aventurarme cosas que quizás no hacen sentido, pero lo más importante, en la cual podés aprender.
Y vaya que he aprendido bastante con esto. No solo a trabajar en BMs, porque sí, este es el primer BM de mi vida, sino que también a tener paciencia, a entender otras cosas que tienen más significado que simplemente ir rápido. Y creo que quizás eso podría ser la pasión, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Y antes de que me digan, Fernando, entonces, ¿qué onda con el S54? ¿Sí o no se va a hacer o no se va a hacer? ¿Le vas a poner motor Hellcat? ¿Qué vas a hacer? ¿2JZ? Pues aún no lo sé. Sí o sí, este chasis siento que es perfecto, o más bien necesita 500 caballos de fuerza. Y esa sería mi meta principal. Vamos a ir hacia esa dirección. Pero creo que muchos aquí reconocemos, especialmente yo, siendo el primero, el número uno, póngame en esa lista. No estoy interesado en querer armar un motor de estos para generar 500 caballos de fuerza. ¿Se podría? Sí. ¿Sería fácil? Sí. Pero no sería nada barato. Es por eso que un swap creo que es la solución y andar a los 500 sin ningún problema y disfrutarlo en la calle como se debe. ¡Ojo! Manteniendo aire acondicionado, power steering, calefacción en los asientos, todo el confort que ya trae de fábrica, simplemente con más caballaje y lo más importante de todo, confiabilidad y económico. Dentro de poco hay que hacerle un par de mantenimientos bastante caros, como por ejemplo el Vanos, que solo en eso se gastan alrededor de $2,500 solo en repuestos, sin contar la mano de obra. No, definitivamente ese es un no. Así que estoy considerando la idea de muy pronto simplemente quitarle este motor y empezar a arreglarlo desde cero. Esa es otra cosa que he querido hacer desde el principio, ya que de vez en cuando se le escucha un par de ruidos extraños que no sabes de dónde provienen, y pues creo que por mi paz mental necesito desarmarlo y empezar desde cero. Si abrimos el debate y ponemos números en el aire, ¿qué motor sería capaz de hacer eso? 500 caballos de fuerza a las ruedas por menos de $10,000. Que ese sería mi reto. Pues no hay muchas opciones. No les quiero decir qué motor, aún sigue siendo sorpresa, especialmente cuando ya empecemos a rodar con esa nueva etapa del proyecto, pero los leo en los comentarios. Y no, tampoco creo que sea 2JZ. El 2JZ no es nada barato, vendría siendo casi lo mismo que este motor, aunque sí un poco más confiable. Lo único que les podría decir es que se vienen cositas. No quiero sonar como que me quejo o como que simplemente no estoy contento con el carro, porque nada que ver, al contrario. Sí, creo que es muy importante mencionar que hasta el momento nunca me ha dejado botado, y déjeme y toco madera al respecto, pero no me ha dejado botado, no ando sobrecalentando, pues no he perdido presión de aceite, no, o sea, todo ha estado mecánicamente hablando muy bien. El hecho de que sobrevivió más de 5 pases en el dyno dándole pedal al fondo, pues significa bastante. Eso nos confirma por lo menos el motor, transmisión y todos los componentes mecánicos están en muy buenas condiciones. Si no, se hubiera volado. Más bien es pulir el proyecto a como yo lo quiero o como yo lo visualizo en un futuro cercano, que sí, estoy tratando de hacer todo lo que está en mis manos para llegar a ese objetivo lo más pronto posible. En conclusión, creo que si andas buscando un proyecto en el cual se va a llevar todo tu cheque, se va a llevar todo tu tiempo, toda tu inversión, pues sí consideres uno de estos. Te va a dar una experiencia de manejo que muy pocos carros te va a dar. Eso es lo que más feliz me tiene, y créanme que he manejado varios carros, por supuesto que no míos, sino que prestados. Creo que eso es lo mejor de disfrutar carros prestados, no tienes que preocupar de nada de los mantenimientos que incluye. Y este sigue en mi lista. Creo que sería S2000 y después M3. Esos son los dos carros que... sería GT4, Cayman, S2000 y después el M3. Esa sería en mi lista de top. Es muy difícil reemplazar algo que se sienta como esto en la carretera. Y créanme que me muero por ya tenerlo listo y llevarlo a la pista. No me puedo ir sin antes mencionarles que ya tenemos la merch del Z disponible. Hay merch del M3 en camino. Por supuesto que su apoyo significa bastante, mucho, más de lo que se imaginan para mí, para así seguir avanzando en estas locuras. Espero este video les haya gustado. Yo sé que es un tanto diferente de lo que están esperando, pero hay que cambiarlo. Hay que darle diferentes tonos, sabores, sazones. Voy a tratar de estar haciendo 2 videos al mes. Hasta el momento no les he fallado. Febrero estuvo un tanto complicado, pero aquí vamos. Marzo, 2 videos.
Así que pendientes, déjenme ideas de qué otras cosas les gustaría ver, si prefieren que les haga videos aquí en el garaje o en el taller, porque así lo hacemos. Sin mucho más que decirles, ¡adiós!